Hola, mi nombre es Joan Andrés Guzmán Tobar, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de primer semestre en la Universidad de La CUN. En el día de hoy vengo a presentar una simulación en Proteus sobre las compuertas lógicas básicas. Vamos a iniciar con la compuerta AND, pero primero que todo necesitamos los componentes. Entonces buscamos el logic state, que es este mismo de acá. Seguimos con la compuerta AND que aparece con el código 7408, este mismo, y buscamos un LED, que puede ser cualquiera. Entonces yo elige por ejemplo este por acá. Entonces colocamos dos logic state, ponemos la compuerta AND, colocamos el LED, y para que este minicircuito básico funcione necesitamos un ground, o sea una conexión a tierra, que lo tenemos por acá, y lo conectamos. Entonces conectamos los componentes entre sí. Y antes que todo, ¿qué nos dice la compuerta AND? Esto nos dice que la salida estará en estado alto, de tal manera que solo si las dos entradas se encuentran en estado alto. Como vemos con la tabla verde aquí al lado derecho, vemos que cuando las dos entradas están en 0, el resultado da 0. Como vemos, no se enciende. Cuando está el primero 0 y el segundo 1, vemos que tampoco enciende porque el resultado nos da 0. Y si es al contrario, tampoco porque el resultado nos da 0. Entonces, como nos decía el texto, la única manera para que encienda este LED es que ambos entradas estén en 1, como lo vemos a continuación. Entonces, este sería la compuerta AND. Ahora seguimos con la compuerta OR, pero primero busquémosla en la librería de Proteus. Entonces, la compuerta OR aparece con el código 7432. Tenemos por acá. Entonces, lo colocamos con el mismo proceso que hicimos con la compuerta AND. Entonces, los dos logic state, la compuerta OR, el LED y el ground. Y lo conectamos. ¿Qué nos dice la compuerta OR? Nos dice esto. La salida estará en estado alto cuando cualquier entrada o ambas estén en estado alto. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos con la tabla verdad, aquí vemos que 0 y 0, el resultado nos da 0. Como vemos, no se enciende. Pero si ponemos un 1, en teoría encenderá. Efectivamente, enciende. Y si es al revés, también enciende. Y por último, si están los dos 1 y 1, también nos deberá dar 1. Efectivamente, como vemos, este es la compuerta OR. Ahora seguimos con la compuerta NOT. En este caso aparece con el código 7404. Entonces lo tenemos por acá. Y hacemos el mismo proceso. En este caso conectamos solo un logic state, conectamos la compuerta NOT, el LED, y el ground. Y lo conectamos entre sí nuevamente. Bueno, y la compuerta NOT nos dice que el estado de salida es la inversa de la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Como con la tabla, si entra un 0, sale un 1. Si vemos que se enciende. Pero si entra un 1, sale un 0. Entonces esta es la explicación de la compuerta NOT. Ahora seguimos con la compuerta NAT, que aparece con el código 7400, que es este de acá. Y hacemos el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Los dos logic state, la compuerta NAT, el LED y el ground. Y los conectamos. ¿Qué nos dice la compuerta NAT?
Dice que cuando las dos entradas estén en estado alto, la salida estará en estado bajo, como resultado de la negación de AND. Prácticamente la inversa de AND, como lo hicimos en el primer ejercicio. Entonces, en teoría, como con la tabla, la verdad nos dice que cuando 0 y 0 nos da 1. Vamos a simular a ver qué tal. Efectivamente. Y cuando 0 y el otro es 1, también enciende. Y si es al contrario, igualmente. La única opción sería que no encienda es cuando ambos estén en estado alto. Efectivamente, no encendió el LED. Este sería la compuerta NAND. Ahora seguimos con la compuerta NOR, que aparece con el código 7402, que es este mismo de acá. Entonces el mismo proceso de siempre. Los dos logic state, la compuerta NOR, que es este de acá, el LED y el ground. Y los conectamos. ¿Qué nos dice la compuerta NOR? Cuando las dos entradas estén en estado bajo, la salida estará en estado alto. Esencialmente una OR negada. ¿Qué significa esto? Que esta es la inversa de OR que hicimos en el segundo ejercicio. Entonces vamos a comprobarlo con la tabla, la verdad. Entonces vamos a simular y vemos que cuando las dos están en estado bajo, la salida estará en estado alto, o sea, enciende el LED. Si ponemos un 1, prácticamente se apagará. Como vemos, si lo ponemos al revés, igualmente. Y si ponemos que los dos están en estado alto, también. Entonces, esta sería la compuerta NOR. Ahora seguimos con la compuerta XOR. Entonces la buscamos acá, que es esta. Y hacemos el mismo proceso de siempre. El logic state, la compuerta XOR, el LED y el ground. Y lo conectamos. ¿Qué nos dice esta compuerta? Dice que su salida estará en estado bajo cuando las dos entradas se encuentren en estado bajo o alto. Al mismo tiempo podemos observar que entradas iguales a 0 y diferentes a 1. Vamos a comprobarlo. Entonces, como vemos, cuando son las dos entradas 0, el resultado da 0. Pero si ponemos un 1, encenderá, porque son entradas diferentes. Y si lo ponemos al contrario, igualmente encenderá. Pero si ponemos las dos en estado alto, que son iguales, se apagará el LED. Entonces, esta será la compuerta XOR. Ahora seguimos con la última compuerta, que es la XNOR. Entonces la buscamos, que es la primera que se encuentra. Y hacemos el mismo proceso. Los dos logic states, la compuerta XNOR, el LED y por último el ground. Y nuevamente lo conectamos entre sí. ¿Qué nos dice la compuerta XNOR? Dice que su salida de hecho estará en estado bajo cuando una de las dos entradas se encuentra en estado alto. Igualmente, la salida de una XOR negada. Prácticamente es la inversa de la XOR que hicimos anteriormente. Entonces vamos a demostrarlo con la tabla, la verdad. Entonces, como vemos, cuando las dos entradas son 0, su resultado es 1. Pero si ponemos un 1, o sea, un estado alto, se apagará. Igualmente lo ponemos al contrario, se apagará. Pero si ponemos dos unos, nos dará un 1. Entonces esta sería la compuerta XNOR y se daría a cabo la finalización del video sobre las compuertas lógicas básicas.